bienvenidos a todas y a todas a esta jornada del encuentro con una invitada muy especial que ya vamos a conversar con ella más en profundo respecto de su propia vida y lo que ha sido todos estos 30 años de camino, ¿no? Les quiero pedir que cuando ingresen les voy a y les voy a mutear el audio, ¿ya? Porque la idea es que escuchemos un poquito y después ya nos dedicamos a preguntar, a conversar, etcétera. Vamos a pedirle a Jocelyn que nos comparta un poco de su historia y también de toda la sabiduría que ha acumulado estos años junto a Carmen Seiva, ¿no? Así se dice. Carmen de Saive. De Saive. Pero en realidad Saive es un apellido francés, o sea que es de Sèvres. Pero bueno, en México le dicen de Saive, pero es de Sèvres. Mientras tanto, les pedimos que nos comenten de dónde están, desde dónde nos ven. ¿En qué lugares nos ven? Soy de Argentina. Yo soy de Argentina. Escríbanos en el chat, chicos, por favor. Nos pueden escribir en el chat de dónde son y yo les voy leyendo. Escríbanos nomás en el chat y yo les voy leyendo. Para ver de dónde están. Ya sabemos que hay amigas de Argentina. Yo reconozco a algunos amigos aquí. Así que me imagino. Yo reconozco a Sandra, a Reinaldo Mena, a Ana Elsa. A ver quién más. Lisbeth. Mira qué bien. Qué bien. Mira qué bien, qué bien. Oye, Sandra, no se te ve, ¿eh? Mira. Ah, está el video, ya, no, ni cagando. Nueva York, mira qué bien. Les vamos a mutear los otros videos, chicos, por ahora, para poder entablar la conversación. Y después nos vamos ahí, nos lanzamos con preguntas para Jocelyn, ¿ya? Les agradecemos mucho que estén esta tarde-noche con nosotros, desde donde sea. Bueno, a ver, seguimos escribiendo. Argentina, muy bien. De Chile, por supuesto. De Concón, Chile, muy bien. Es un balneario chileno. Ay, muy mira, bien. mi amiga Isabel está aquí también. Wow. Mira. Hola, mi Josie, gusto en verte. Aquí muy atenta. Te mando un beso. Igualmente, Isabel, bienvenida. Bienvenida, Isabel, gracias. Argentina, Chile, sigan escribiendo dónde están. Tenemos gente que está en Nueva York, México, República Dominicana, Nueva York también. Perfecto. Hola a todos, sí, gracias. Santiago de Chile. Reinaldo no escucha. ¿Por qué alguna gente no escuchará? Eso sí es un misterio. Es importante que tengan claro que deben tener sus audífonos ojalá puestos, y ojalá que los audífonos estén buenos, probados, y tengan, porque estamos transmitiendo y nos están escuchando. El hecho de que alguien ya nos escuche significa que está bien el audio. Entonces es probablemente un problema que tengas en tu computador, en tu celular o en tu audífono. Se escucha fuerte y claro, sí, efectivamente, sí. Escuchando una significa que todos escuchan. Hola, Oye, Vero. Qué bien. Verónica, sí, fue fuerte y claro. La perfecto, sí, gracias, Vero. Verónica B. es mi hermana. Verónica Verónica es tu hermana. Me sigue en toda esta jornada igual que mi esposa. Qué bien, Verónica, qué gusto. También está Elsita H. de Santo Domingo. Hola, Elsa, qué bueno que estás aquí, ¿eh? Qué bien, qué bien. Que mis padres eran muy amigos de tus papás. Me acuerdo perfecto de tus padres. No sé si me está oyendo, pero yo se lo digo. Sí, bien, sí, todos saludan. Okay. Oye, bueno, darles las gracias nuevamente a todas y a todos. Estamos en una jornada del encuentro nuevamente, como casi todos los miércoles, con algún invitado en especial. Y en esta oportunidad, con un sueño cumplido. ¿Por qué? Porque yo se la empecé a seguir hace poquito, y después de ver algunos de sus videos en YouTube, en un tema que a mí me apasiona, que es la vida después de la vida, así como la vida antes de la vida. Principalmente por lo que te comentaba en algún momento, yo sí, respecto a esto de las pacientes con cáncer con los que trabajamos en nuestra fundación. La perspectiva de la existencia cambia totalmente cuando tú estás muy cerca de la muerte. No sea independiente que la puedas experimentar personalmente, sino que además cuando estás cerca de alguien que está en proceso de muerte. Dicho eso, el tema el día que nos convoca tiene que ver efectivamente con esto, cuando empecé a seguirte y me llamó la atención la claridad con que expresas toda esa información,
Y además todo lo que con este tiempo has ido adquiriendo. Francisco, no se te oye de repente y no sé si es porque no todo el mundo está silenciado o Ahí lo sí. estamos silenciando, sí. Ah, no, sí, todo el mundo está silenciado. Ahí lo silencié. Entonces, bueno, comentándote que esto me llamó mucho la atención y quise acercarme a ti, conversarlo. Hoy día las redes sociales lo permiten, te escribí un mensaje, tú inmediatamente me lo contestaste, hablamos un poquito antes, nos conectamos con estos temas maravillosos y hoy tenemos el privilegio de tenerte en vivo con este público que te sigue, tanto a ti como a nosotros. Así que, primero, pedirte por favor que nos cuentes un poco de ti, quién es Yossi, cómo pasó todo lo que pasó y hoy día estás dando conferencias respecto a este tema tan extraordinario. Bueno, qué gusto me da que estén aquí con nosotros. Bienvenidos a todos. Bueno, mi nombre es Jocelyn. Realmente yo empecé esto hace como, a ver, tengo 62, tenía 33, bueno, pues no sé, 30 años más o menos. Bueno, yo empecé en un camino espiritual, como me imagino que muchas de aquí están o están empezando, hace más de 30 años. Y bueno, empecé tomando cursos de metafísica. En aquella época se llamaba El Cuarto Camino, el curso con el que yo empecé, que era un curso de un señor que se llama Gurdjieff y otro que se llama Uspensky. Y empecé, luego en mi camino empecé a meditar, aprendí a meditar muy pronto y siempre me gustó mucho el camino de la meditación. Me gusta mucho el silencio, bueno, ese contacto con nuestro ser que podemos tener a través de la meditación. Y bueno, yo estaba, nada, yo era fotógrafa, pero yo estaba haciendo muchos retiros de meditación. Empecé en este camino realmente porque, bueno, por el, porque estaba sufriendo y fue el sufrimiento lo que me hizo buscar. La estaba pasando mal, fue una etapa muy difícil de mi vida, era muy joven, estaba en mis 30 y fue cuando empecé a buscar seriamente otras respuestas. Y ya llevaba un tiempo meditando, incluso el tipo de meditación que aprendí lo estaba yo empezando a compartir en México, daba cursos de meditación. Y conocí a Carmen de Saibe, esta mi querida amiga mía mexicana, que es una medium muy buena, muy seria, muy escéptica también, que vive en México. Y me la presentó una amiga y me dijo, bueno, les digo, yo ya estaba en un camino de meditación y buscando profundamente respuestas. Y ella me dijo, llevo un tiempo recibiendo mensajes de guías y maestros, así se llaman, guías y maestros que están del otro lado, quieren que escriba un libro y yo la verdad, pues ya tengo todo el material, pero no sé, me da cosa, no me atrevo, ¿qué va a decir mi marido? En fin. Entonces, yo le dije, bueno, le dije, me encantaría ver el material y entonces me dijo, pues ven a mi casa, eso fue, les digo que yo tendría como 32 o 33 años y entonces al día siguiente estaba yo en su casa, ella vivíamos muy cerca la una de la otra en la Ciudad de México y entonces me empezó a leer todos estos mensajes, que ese libro que ella publicó hace mucho se llama El Camino de Regreso, lo recomiendo ampliamente y básicamente el libro lo que explica es de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué estamos aquí y en qué consiste el proceso evolutivo del ser humano y cómo empezó todo esto. Y yo le dije, esto es una información maravillosa, este libro lo tienes que publicar, yo te ayudo, hacemos lo que tenga que hacer, pero este libro tiene que salir. Y así empezó nuestra relación. Yo en aquella época ya estaba dando cursos de meditación en una cárcel en México, en Almoloya de Juárez, y le dije, Carmen, ¿por qué no vienes tú conmigo y vamos y me acompañas y vienes tú también a dar cursos en esta cárcel? Y ahí empezamos a profundizar más en nuestra relación y ahí cuando estábamos dando clases nos pidieron que por qué no hacíamos un manual o algo sobre lo que les estábamos enseñando. Básicamente lo que les enseñábamos era técnicas de meditación y puro autoconocimiento.
autoconocimiento. Entonces escribimos nuestro primer libro juntas que se llama El encuentro con nuestro ser, que también lo recomiendo. Escribimos ese libro y trabajábamos juntas todo el tiempo y empezamos un grupo de meditación en su casa. Éramos pocos, éramos unas 8 personas en este grupo de meditación y al poco tiempo de empezar el grupo empezamos a sentir presencias. Presencias. Cuando yo digo presencia es que sientes que hay alguien o algo presente, pero que no lo puedes ver. Pero Carmen tiene la facultad de poderse comunicar con ellos. La forma en que ella, la mediunidad que ella tiene es que ella recibe el pensamiento de los que están del otro lado. Ella recibe como en forma telepática estos mensajes. Entonces fue muy interesante porque todos los primeros contactos, muchos tenían que ver con personas que habían muerto y que por distintos motivos no veían la famosa luz de la que nos espera cuando llegamos del otro lado, una luz en la que se siente un amor indescriptible y donde generalmente nos están esperando nuestros seres queridos que ya han partido para darnos la bienvenida y para llevarnos a donde nos corresponde. Pero las primeras cosas que empezamos a aprender en este proceso es que que tú llegas del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que mueres. Entonces, si tú llegas del otro lado con una carga mental y emocional de culpa, falta de aceptación de que tu vida termina, o falta de aceptación por lo que fue tu vida, si no has perdonado a alguien, si no te has perdonado, miedo al castigo, apego a tus seres queridos porque no quieres soltar no quieres dejar ir a tus seres queridos que se quedan, o no quieres dejar ir tu posición o tu éxito o tu trabajo, o en fin, por distintos tipos. Los apegos nos impiden, cuando nos vamos y seguimos muy fuertemente apegados a lo que dejamos, del otro lado llegaremos y veremos oscuridad y sentiremos frío. Esto es lo que dicen todos. Dicen, aquí no hay ninguna... Esto es en el caso de todos aquellos que siguen fuertemente apegados a lo que dejaron, o con miedo, resentimiento, coraje, en fin, atorados mentalmente. Entonces, nosotros les decimos, como te habrás dado cuenta, estás vivo, o sea, es decir, ya no estás vivo para este plano, pero sigues vivo. Es decir, que no estás muerto. Te das cuenta que sigues vivo, pero que estás muerto porque los que estamos aquí ya no te ven, tus seres queridos ya no te ven. Entonces, te espera la luz, te espera el cielo. Lo único que tienes que hacer es pedir ver la luz para que la luz se haga. Pide ver la luz. Entonces, las primeras veces cuando tú le dices a tu ser querido que ya está del otro lado y tú le dices, o tu ser querido o cualquier alma que tú estés queriendo ayudar, le dices, pide ver la luz, te van a decir, bueno, aunque no los oigas, te van a decir, es que aquí no hay ninguna luz. Y lo que quisiera compartir, y a mí me pareció que es muy interesante para nosotros, porque como todos nosotros también nos vamos a morir, entonces más vale que estemos preparados, porque todo esto que estamos aprendiendo de los que ya están allá es para que nosotros nos preparemos, no es nada más pensando en ellos, estamos pensando también en qué proceso es el que nos espera a todos nosotros para cuando partamos. Entonces, lo que a mí Perdón, Paco, ¿quieres decir algo? Quería preguntarte algo a propósito de lo que estabas comentando, porque todo esto que nos cuentas, que muchos de nosotros seguramente ya lo sentíamos, lo creíamos, lo pensábamos que era así, pero de alguna manera tú recibiste esa información, porque bueno, hay una mediunidad que va a través de Carmen, información que ella bajó, te escribió, se conectaron con muchas personas que ya no estaban vivas, pero esas personas te contaban seguramente experiencias propias, ¿no? Situaciones en las cuales estaban, como decías tú, a mitad de camino, estaban en un purgatorio, estaban con dudas, incluso no sabían que estaban muertas y pensaban que seguían vivas. Sexto Sentido, una película que muestra eso. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista de la información que tú recaudas para poder llegar a sentir que además existe esta luz, existe esta energía del amor? ¿Cómo va pasando el contacto con los seres que han muerto y que te van diciendo o te van informando, mira,
ya no estoy en el purgatorio, ahora estoy en un lugar que es distinto. Ahora ya no estoy en ese lugar que es distinto, ahora estoy en el tercer nivel, ahora estoy en el... ¿Cómo se logra bajar esa información para llegar a lo que tú comentas ahora ya sabiéndolo? Pero ¿cómo llegas a sostener esa información hoy día y poder transmitirla como estamos haciendo? Qué interesante tu pregunta. Eso nunca nadie me la había preguntado. Es decir, eh, bueno, vamos a ver. Imagínate, la que recibe la información escrita porque le están diciendo lo que ellos están pensando y sintiendo, porque aunque cuando morimos, nosotros dejamos aquí un cuerpo físico, ¿ok? Cualquiera, todos nosotros, cuando hemos visto un cuerpo sin vida, te das cuenta que ahí hay un cuerpo, pero que el alma o el espíritu del que está ahí, el espíritu, el que tú conocías, ya no está. Bueno, a lo que voy es que tenemos 7 cuerpos en total, aquí se quedan 2, el físico y el etérico, es decir, continuamos con un cuerpo emocional y mental y por eso todavía sentimos, pensamos, etc. Bien, ahora, lo que tú estás diciendo, Carmen recibe esta información. Mira, esta información de que lo que los mantiene en la oscuridad es tu manera de pensar y de sentir, ¿ok? Que eso es lo que se llama, por lo menos en el cristianismo, el purgatorio y el infierno, y llegar a entender que el purgatorio y el infierno y todos los niveles que podamos llamar que van de entre el purgatorio y el infierno son estados mentales, ¿ok? No es un lugar, es un estado mental en el que estás por tus pensamientos. Mira, la información la recibíamos así porque nos decían, es que no hay ninguna luz. Entonces nosotros, espérate, es que yo he leído tantos libros sobre este tema. Nosotros, desde luego, no solo los mediums son los primeros que hablan sobre este tema de cómo llegar a la luz y vamos a decir, del famoso tránsito hacia la luz. Correcto. Los mediums hablan del tránsito hacia la luz, pero bueno, los egipcios hablaban de eso. Hay un libro muy famoso en la civilización egipcia que se llamaba el Peri Emheru, que era un libro de salida hacia la luz. El libro tibetano de los muertos es el libro también de salida hacia la luz. Es decir, en las grandes filosofías o los grandes reinados, inclusive el cristianismo, se habla de un tránsito, ¿ok? Bueno. Entonces, se habla de un tránsito. Y este tránsito, a mí lo que me parece interesante es que el tránsito es tan rápido o tan lento como tu proceso mental y emocional sea, ¿ok? Mientras más atorado estás en tus pensamientos, más difícil es de ver la luz. Ustedes saben que esto es en vida y en la muerte es idéntico, porque como es aquí, es allá. Yo aquí, si estoy todo el tiempo obsesionada con una serie de ideas que me hacen daño, no podré ver la luz a menos que suelte esas ideas. Mira, aquí está Liliana. Entonces, ¿cómo funciona del otro lado? Del otro lado, porque funciona igual que aquí, nada más que del otro lado, al no tener un cuerpo físico, es más rápido el ver la luz. Ellos lo que decían era esto. Es que, ¿qué va a pasar con mis hijas? Yo no me puedo ir. ¿O qué va a pasar con mi pareja? ¿Y cómo van a vivir? ¿O qué les va a pasar? ¿O yo no quiero dejar mis objetos? ¿O yo, la verdad, me porté muy mal con mi mujer y la verdad, yo no me merezco ir a ningún sitio? Yo de aquí no me muevo hasta que mi mujer me perdone. O yo, ¿sabes? Porque ya el hecho de ya no tener cuerpo, aún cuando estás todavía en lo que se llamaría el purgatorio, estás en esa oscuridad, tienes tiempo de reflexionar muchas cosas. Entonces, son los distintos procesos. O hay mucha gente que tiene miedo al castigo. Entonces, la labor que hace uno para ayudar a los que están del otro lado, y esto lo hacemos todos, número 1, ¿por qué crees que existen las misas, los rezos, todos los rituales que existen alrededor de la muerte? Claro. ¿Por qué hacemos estos rituales? Porque esos rezos, y no importa en qué religión estemos o en qué filosofía, el rezo va a ayudar a que el alma se despegue de la materia. Pero despegarse de la materia quiere decir despegarte de tu apego mental a tus ideas de lo que debe de ser o no debe de ser. O sea, el desapego es a dejar ir que ya no me toca estar con mi familia, ya no me toca estar con estas cosas, ya no me toca esta vida. Es muy difícil para los jóvenes o para
depende de la circunstancia, de la situación, pero morir en un momento donde tu vida iba espléndidamente bien, es muy difícil aceptar que te has ido y entonces estabas en un momento feliz y querías estar disfrutando de lo que estabas disfrutando. En fin, todas las razones que nos pueden atorar en vida para fluir, que nos pueden evitar fluir, son las mismas que nos atoran del otro lado. Entonces, cuando nosotros decíamos, bueno, te vamos a ayudar, lo que tienes que hacer es pedir ver la luz. No, aquí no hay ninguna luz. Ustedes no tienen ni idea de lo que están hablando. No hay ninguna luz. Ustedes son, nos decían palabrotas y todo. Ustedes son dos señoras de perlas y ustedes no saben nada. En fin, entonces, lo que haces cuando tú rezas por tu ser querido, cuando tú rezas, lo que hacíamos era mandarle amor, nos concentrábamos en la palabra amor, 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 amor. O como si te estuvieras concentrando en el Ave María o el Padre Nuestro, o hagas en ti la luz, o pide ver la luz. Entonces, cuando nosotros nos concentrábamos en ese amor o en ese rezo, ellos decían que sentían como algo muy cálido, muy agradable, como que los elevaba. Y entonces, en ese mandarles esa luz, le decíamos, solo tienes que pedir ver la luz. Cuando ellos decían, finalmente los convences y te dicen, y les dices, pero si no pierdes nada en pedir ver la luz. Cuando ellos, esto lo escribía Carmen, voy a pedir ver la luz porque no pierdo nada. Ya la estoy pidiendo. Veo una rendija de luz que se hace. Es cada vez más grande esta rendija. Me atrae, es como si me succionara. Es irresistible lo que se siente en esta luz. Cada vez siento más amor. Esto es indescriptible, el amor que siento. Esto debe de ser el cielo. Gracias. Estoy en el cielo. Ya es, por lo visto, en ese amor, en esa luz, ya lo identifican como el cielo. Y entonces muchos decían, ¿y por qué? ¿Por qué no se nos dijo esto antes? ¿Por qué no se dice en las iglesias o por qué no se dice en la escuela? ¿Por qué no se nos dice que esto es lo que nos espera? Nos ahorraríamos muchísimo, muchísimo dolor. Dolor desde el punto de vista, bueno, sí, dolor antes de morir y dolor que puedes pasar por tu confusión al llegar del otro lado. No sé si estoy contestando tu pregunta, Francisco. Sí, no, sí, te entiendo perfectamente lo que planteas, porque bueno, primero es que uno busca un entendimiento mental, decir, ya, ok, déjame tratar de entender la experiencia que has tenido con Carmen y cómo han llegado a este nivel de conocimiento en la era moderna y no en estos libros de las civilizaciones antiguas, que podría haber sido cualquier traducción de cualquier lenguaje X, sino que hoy día, como una persona de este siglo, que nos esté hablando, bueno, no eres la única, entiendo, en el mundo, pero tenemos el privilegio de tenerte aquí con esta experiencia tremenda. Entonces, como hoy día desde nuestra mente entendemos ya, ok, ¿existe vida después de la vida? Perfecto. Por lo tanto, seguramente existe vida antes de la vida. Si Einstein decía, somos energía y solamente nos transformamos, ¿cuál es el problema con morir? Si seguimos siendo energía. O con nacer. La energía no se disuelve, se transforma nada más. Pero aparte de eso está vinculado el concepto de amor, como una energía maravillosa, que también este señor Einstein en algún momento lo comentó. Casi todos los científicos en todo caso son todos espirituales. Mucha espiritualidad está en ellos que buscan descubrir el origen de Dios. Encuentran a través de la ciencia ese camino y otros a través de la meditación. Entonces, esto que tú ves es la experiencia de un corpóreo como nosotros, que en un momento deja este cuerpo, entra en un estado mental también, en donde ve una realidad, la analiza igual como cuando estaba vivo, y dice, oye, pero ¿esto qué es? ¿Qué hago aquí? ¿Y por qué no estoy con mi familia? ¿Y por qué no me ven? Sobre todo estas personas a lo mejor que mueren repentinamente en un accidente, o qué sé yo, o que incluso se revelan hasta el muerto, y has tocado esa experiencia. Entonces yo imagino, y esa es la segunda pregunta, que en estos 30 años, todas esas gentes con las que ustedes conversaron, y que Carmen hacía esta psicografía, que era escribir lo que le decían, ¿cierto? Como Chico Javier y como tantos otros medios. Como Chico Javier, sí. Chico Javier escribió 400 y tantos libros de psicografía y hablaba con los familiares de no sé quién y la gente se ponía alrededor de él para quiero hablar con mi mamá, quiero hablar con mi tía, y él se conectaba con estos seres. Así y es. lograban esa información. Y él, incluso el otro día comentábamos esto de la película Nuestro Hogar, ¿te acuerdas que ejemplificaba muy lindo el proceso de la muerte? Y él ahí en esa película mostraba el purgatorio, que era una cosa iconográfica, claro, como de cine, en un lugar donde no entienden lo que está pasando, qué hago aquí yo, y aparecen estas voces de lo corpóreo, tú y Carmen, y que les dicen, vaya a la luz,
conéctese con la luz. ¿Por qué sabemos que hay luz? Porque ya hemos recibido esa información de otras personas que ya la vieron, que ya se acercaron a ella y que han encontrado el camino al amor profundo y ya no vuelven a este estado de purgatorio. Entonces, ¿cuántas personas ya en esta época llevan psicografiando con Carmen? ¿Cuánta gente les ha contado sus experiencias? Yo sé que tienes varias anécdotas en estas cosas, pero ¿cuánta gente ya has podido psicografiar con Carmen? No tantas, porque a Carmen, ayer justo hicimos un video que va a salir pronto en YouTube, que se llama Contacto con el Más Allá, donde hablábamos justo de este tema. Se los quiero compartir. Vamos a ver, a Carmen, que es la medium que recibe la información de los que están del otro lado, ella recibe, imagínate la cantidad de personas que la buscan precisamente porque se quieren comunicar con su hijo, con su hermana, con su madre, con su pareja. ¿Ok? Claro. Es muy difícil, nosotros hablábamos de eso ayer. En general ella dice que, no es que en general, ella siempre dice que ella no busca a nadie. Es muy difícil y sí lo quisiera aclarar porque es que hay mucha confusión. Yo me imagino que cada medium es distinto. Yo con la que más he trabajado en mi vida es con ella. Y lo que yo veo es que cuando tú vas con cualquier medium, le dices, me gustaría, ojalá me pudieras comunicar con mi hijo, por ejemplo, ¿no? Que es muy normal que querramos hablar con un hijo que ya se ha ido. Pero generalmente es que nunca puedes asegurar con quién te estás comunicando. O sea, es que hay ese bajo, para todos aquellos que no saben, hay una película que se llama No Solar, que Pancho ahorita estaba hablando de ella, que se llama Nuestro Hogar en español en YouTube, que la pueden ver, que yo creo que describe bastante bien el tema de lo que sería el bajo astral o el purgatorio, ese estado o ese lugar donde el pensamiento de las almas que están ahí sigue estando muy atorado y por eso no ven la luz. Pero a lo que voy. Entonces, cuando tú como medium te vas a conectar, decir, bueno, a ver, yo me quiero conectar con el alma de este muchacho. Es que no sabes con quién realmente te estás comunicando, porque hay muchas almas que están del otro lado que ni les interesa buscar la luz, que no creen en nada, que es más, su nuevo estado les parece muy hasta divertido. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que nosotros no los podemos ver y ellos pueden hacer muchísimas travesuras con esto. Travesuras es lo menos, porque se instalan en casas, en lugares y bueno, aquí no vamos a profundizar en eso. Muchos hasta se te pueden pegar, chuparte la energía a través de muchas cosas. Entonces, ella siempre dice, no sabes con quién te estás comunicando, no sabes si es verdaderamente el alma de con quien tú quieres hablar. Es verdad que hay casos que resulta que la persona que está ahí, el familiar, dice, lo corroba y dice, sí, pero es que muchas veces hay mediums que no lo sé, pero que también te dicen lo que quieres oír. Es que no es fácil. ¿Cómo vas a saber exactamente con quién estás hablando? Entonces ella lo que dice, ella la buscan. Por alguna razón, cuando hace falta pasar un mensaje al ser querido que está de este lado, se da esa comunicación y generalmente sí se da a través de algún medio. Y se da porque se da fácil, porque se da, pero no se le da a todo el mundo. Para empezar, entre las cosas que hemos aprendido es que cuando tú ya estás en la luz, ¿ok? Cuando tú ya estás en la luz, tú allí empiezas una nueva vida, una nueva vida absolutamente maravillosa. Es decir, donde solo reina la paz y la armonía. No nos podemos ni imaginar lo que es eso estando todavía en la tierra. El amor por tus seres queridos se centuplica, vamos, o sea, al no tener un cuerpo físico, volvemos a entrar en contacto con lo que somos y lo que somos es amor. Entonces, es vivir en contacto con lo que eres. Entonces, si amas incondicionalmente a los que has dejado, pero te tienes que volver a readaptar a lo que está pasando allá, vuelves a recordar muchas cosas, vas a escuelas, puedes dar servicios, si tu cuerpo ha estado dañado, si has sufrido de un cáncer, por ejemplo, existen unos hospitales donde vas y tus cuerpos con los que sigues se reposan, en fin, hay mucho que hacer y el hecho de que nosotros los estemos buscando los detiene. Y más si los estamos buscando desde un lugar de mucho dolor, de mucha desesperación o de enojo. O sea, es decir, toda esa emocionalidad nuestra, esas emociones difíciles por las que pasamos,
al estarlos buscando se las transmitimos y no les ayuda en nada, los detienes. Ellos, lo que nos corresponde es ayudarlos a que vayan a la luz porque ya están en su nueva vida. Y a nosotros nos corresponde a seguir con nuestra vida aquí, aprender a vivir sin ellos, el tiempo que nos corresponda sin ellos, porque sin ellos y por esa pérdida nosotros vamos a aprender toda una serie de cosas, daremos unos saltos cuánticos en nuestro proceso. Pero bueno, entonces, Carmen, la verdad es que cuando la buscan, ella casi siempre dice, yo no hago esto, y si lo hace es porque se dio de alguna manera. No lo hace. Hay otra cosa que quería decir. Y eso en la película de No Solar, de Nuestro Hogar, también lo ponen bastante bien. A nosotros nos lo han dicho, lo de que para comunicarse con sus seres queridos les dan permiso. No es así como, ya tengo el teléfono aquí, yo estoy sentada en un cuarto ahí gozando y de repente, déjame llamar a mi mamá. No, o sea, no funciona así. Y otra cosa, perdón, Pancho, otra cosa. Tenemos que entender que cuando tú ya no tienes un cuerpo físico y estás del otro lado en la luz, tu manera de pensar del otro lado o tu manera de entender la vida no tiene nada que ver con cómo la entendemos aquí nosotros. Es decir, nosotros todavía seguimos muy limitados en nuestro entendimiento del amor que somos. Entonces, se entienden allá las cosas de otra manera y entonces, pues por alguna razón no se puede estar comunicando con ellos todo el tiempo. No es lo que corresponde, solo si es necesario se da. Perfecto. Oye, bueno, agradecerles a todas y todos que se están sumando, cada vez llega más gente a esta jornada maravillosa con Jocelyn Arellano, que ella nos está comentando su experiencia respecto a la vida después de la vida con estas psicografías que hace Carmen. Que la es verdad una que... psicografía. Yo creo que sería bueno aclararlo de psicografía. Mira, de acuerdo a lo que habías visto en este tema de los estudios que se han hecho respecto a la comunicación con las personas que ya no están vivas, se definen varias técnicas para comunicarse con ellos. Una de esas es la psicografía, que aparece muy escrito en el libro de los espíritus de Allan Kardec. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Allan Kardec? Sí, claro. Bueno, Allan Kardec psicografiaba, igual que Chico Javier. Es decir, tú empiezas a escribir lo que llega a tu mente de una manera involuntaria, ya sea tú mismo o con otro medio. En este caso me acuerdo que Allan Kardec era un canasto, que ponían un lápiz en el medio del canasto y el lápiz se movía. Eso era psicografiar, es escribir lo que te dicen. Otras personas ocupan la voz y hablan a través de un medium. Y así hay varias formas. Entonces, la psicografía es como la más común porque tú escribes libros a partir de eso. O escribes de todo a partir de eso. Lo interesante es cómo llegas a comunicarte además con otros planos, incluso superiores, a través de estas mismas personas, porque como bien tú comentas, muchos viven con los recuerdos de sus seres queridos que han muerto hace 15, 20, 30 años, y los viven recordando una vez al año, y les viven prendiendo una vela una vez al año, o les viven diciendo, pero ¿por qué te fuiste y me dejaste? Y así están 30 años con esa cantinela con la persona que los dejó, por distintas razones. Y ahora tú reafirmas de que, bueno, eso es una cosa terrible para quien se fue, porque nunca lo liberas y lo vives llamando y es una especie de déjame tranquilo por favor, que yo ahora estoy en otro lugar, incluso, porque mira, esto es el momento de la muerte, pero también vamos a hablar después de cómo uno enfrenta la vida que le va a tocar, cómo eligen con quiénes vas a vivir. Tú comentabas en unos videos maravillosos los acuerdos antes de nacer. Quiero comentarte a propósito de esto, de que Gustavo comenta acá, te lo quiero leer, dice, yo fallecí y un familiar me regresó a la vida y estuve en el cielo, existe, es real. Y comenta de que el amor y la tranquilidad es infinita, es una paz absoluta. Qué maravilla, Gustavo. A ver si después podemos conversar un poquito, Gustavo, con Jocelyn, ¿ya? Sí. Pero tu comentario maravilloso. Quiero que sigamos en esa conversación, Jocelyn. Sí, déjame agregar una cosa. Es verdad que no queremos interrumpir el proceso de ellos buscándolos o pidiéndole que me resuelvan mis problemas, pidiéndole ayuda para que mi hijo vaya a la universidad o para que no sé qué se dé. Pero lo que sí les ayuda siempre, no importa dónde están, es las oraciones. Eso sí, nada más lo quería agregar. Siempre les ayuda que les recemos por ellos y que les digamos
que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti. Porque siempre estamos, aún en la luz estamos en un proceso evolutivo, igual que aquí. Entonces, allí también estamos, seguimos la evolución. Y los rezos, que esa energía, básicamente esa energía amorosa, siempre te ayuda a seguir elevándote. Vamos, Pancho. Bueno, Seguimos. bien, las personas, bueno, aquí está haciendo algunos comentarios. Ya, tomemos desde la muerte, porque deberíamos haber tomado desde el nacer y lo estamos haciendo al revés, pero bueno, desde la muerte. Uno muere, pasa por estos procesos mentales, después de eso logra llegar a la luz a través de distintos tipos de oración o religiones que estén asociados a esto, donde por algo existe la oración, como bien decías tú. Empiezan a ocurrir varias etapas. Yo me acuerdo en un video tú comentaste que había varias etapas de evolución después de morir para llegar a un estado X y tomar un acuerdo seguramente con esta energía. Eso es muy importante. Esa luz, ¿cómo te la explican que es? ¿Es el Dios que nosotros imaginamos? ¿Es una energía universal? ¿Es la fuente? ¿Qué es lo que te explican ellos o qué cuentan ellos que es para ellos lo que enfrentan? Todos, lo que dicen todos es que es un amor indescriptible. Eso es lo que todo el mundo dice. Y con eso se encuentran. Indescriptible, que nosotros no lo conocemos. Digo, lo conocemos, porque ya hemos estado muertos antes, pero no lo conocemos aquí. Entonces, ese amor indescriptible, ¿quieres que vayamos a lo que pasa después, ya cuando estamos en la luz? Sí, por favor, vamos. Ok, es muy, muy interesante, muy. Bueno, una vez que estamos en la luz, lo bastante común es que te reciban seres queridos, guías. ¿Por qué unos seres queridos están? ¿Por qué no están otros? ¿Por qué están todos? ¿Por qué? ¿Quién sí y quién no? No sé exactamente cómo funciona, solo tengo entendido que se acercan a ti todos tus seres queridos, que son los indicados para que en ese momento de tu proceso, eso es lo que tú necesitas. Van a llegar a ti los que más te pueden ayudar en ese momento, al igual que tus guías. ¿Qué pasa en la luz? Esto es, además de que ya sientes un amor indescriptible, ya no me puedo imaginar nada mejor que eso, todo lo opuesto que lo que sentimos aquí. Entre las primeras cosas que suceden es la película de tu vida. La película de tu vida se te presenta en donde tú ves la película, tú eres el protagonista y tú también, no sé cómo funciona, porque acuérdense que todo lo que pasa allá lo tenemos que más o menos interpretar con nuestra mente. Pero no solo te ves como protagonista, sino que además puedes sentir todo el amor que le has dado a otros y también sientes la desarmonía que le has podido generar a otros. ¿Okay? Entonces, entiendes muy bien ahí esta cosa de por qué es tan importante actuar desde el amor, es decir, para generar armonía y ahí sientes la desarmonía que le has causado a otros. Toda esta, ver la película, no es ningún tipo de castigo. Vamos a empezar por decir que el castigo no existe ni el juicio. No existe el castigo ni el juicio. No existen tampoco en el purgatorio ni en el famoso infierno. Lo que son tus ideas, ¿ok? Purgatorio e infierno son tus ideas, los que te juzgan son tus ideas. Bien, en la luz, en esa película, estás acompañado de unos seres de luz de tan alta frecuencia, es tan grande, dicen, el amor que se siente con estas almas, seres de luz, y están ahí para que no te juzgues, sino simplemente para que entiendas qué es lo que estamos haciendo aquí en la Tierra, que es aprender a vibrar en un poco más de amor cada vez que podamos, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, vibrar más en amor. Porque toda la desarmonía que nosotros le podemos generar a otro viene de nuestra propia desarmonía, evidentemente. ¿Okay? Todo esto lo vas captando allí. Entonces, vas entendiendo que la desarmonía que tú generas viene de tu propia desarmonía por desconocimiento del amor que somos. ¿Okay? Porque estamos vibrando más en el miedo y menos en el amor. Entonces,
no existe ni castigo ni juicio. Lo único que algunas almas nos describen en la película es que puede haber arrepentimiento. Arrepentimiento desde el punto de vista de no me di cuenta, no sabía lo que estaba haciendo, no aproveché la oportunidad, este tipo de cosa. Pero yo quisiera reiterar que una cosa es el arrepentimiento como lo entendemos en la vida humana, que muchas veces el arrepentimiento aquí todavía lleva una carga como de medio juicio, medio connotación negativa. Y quiero aclarar que del otro lado, la connotación negativa no existe, ¿ok? El arrepentimiento, como nos lo han explicado, tengo entendido que sirve para que se te va grabando lo que no quieres volver a repetir. O sea, te sirve de enseñanza, se te graba. Bien, la película. Por fin llegamos a los que han estado con un cuerpo muy dañado físicamente por una enfermedad larga, pasan a lo que se llamaría un hospital donde se te reparan tus cuerpos mental y emocional, los que siguen un poco, los que se han sido afectados por una enfermedad larga. De todas maneras, ese proceso de reparación pasará. Y entonces llegas a lo que se llama el primer plano. El primer plano es un plano, por lo que nos describen, todavía muy parecido a la Tierra, donde nos dicen que es parecido aquí, pero mucho más bello. Es decir, que los colores son más intensos, la naturaleza es más bonita, las casas, los edificios, que todo lo que se ve, todo es parecido, pero más bonito. Es un plano donde se pasa para irnos, porque te digo que estamos en un proceso, nos vamos despresurizando de la densidad material. Vamos, como quien dice, el primer plano es para irnos aclimatando a la nueva vida. Como les digo, siempre en una armonía y paz total. Ahora, en este primer plano pasa una cosa muy interesante, que luego se vuelve a repetir en planos superiores. Pero en este plano, que todavía estamos muy verdes, acabamos de llegar, todavía, se te da la posibilidad de crear a tu antojo todo lo que quieras. Por ejemplo, es que al no tener cuerpo físico, nuestro poder creativo se intensifica. Puedes crear la casa de tus sueños o el edificio de tus sueños, o si querías ser un artista y fuiste artista, pero no lograste todo lo que querías, puedes pintar todos los cuadros que querías o hacer las esculturas más famosas, o componer música, o tener, viajar. Es decir, es un plano donde descubres tu poder creativo. Es una manera de, si todavía tenías deseos terrenales, es un plano donde para que ya se te quiten los deseos. Ok, mira, tú siempre quisiste tener esto y no lo pudiste tener. Mi favor, nada más. Tenlo. Aprovecha y ten lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Para irte, como quien dice, desapegándote de tus deseos, porque lo que nos impide fundirnos con lo que somos en nuestro proceso evolutivo, tanto aquí como allá, son nuestros deseos. Es decir, nuestro deseo principal para fundirnos con Dios, que es hacia dónde vamos, debe de ser el deseo de nuestra esencia. Siempre querer más de lo que somos, querer más Dios, más unión con lo que soy. Pero para llegar a esa unión total con Dios, aún también allá es un proceso. Entonces, en este primer plano, además de que puedes crear a tu antojo, y bueno, vamos por paso. Además de que puedes crear a tu antojo, lo que nos explican es que ahí, después de haber visto la película de tu vida y por lo visto te vas recordando muchas cosas y te vas informando, tus guías te están acompañando, tienes muy claro en ese plano qué actitudes todavía tienes que seguir puliendo en ti, porque a pesar de que estamos allí en un amor, en un gran amor, y no hay la oscuridad que hay aquí, todavía el ego está presente. Y cuando hablo del ego, porque es una palabra que puede ser muy mal entendida, es decir, el deseo de reconocimiento. Por ejemplo, teníamos el caso de este señor lo conocía Carmen, fue un arquitecto muy conocido cuando vivió en México. Tenía bastante éxito, le había ido bastante bien, y él dice, se comunicó con nosotros, con Carmen, ya cuando estaba en el primer plano, y nos dice,
Bueno, te agradezco mucho, Carmen, porque gracias a tus libros pude llegar a la luz rápidamente. Ahora te cuento que yo aquí me he dado cuenta que lo que más me importaba cuando estaba en vida era tener éxito profesional. Y se me olvidaron muchas otras cosas que no hice. Ahora me doy cuenta que mi deseo de reconocimiento, mi deseo de éxito, me impidió abrir mi corazón a otras personas. Y me doy cuenta que eso es algo que todavía tengo que trabajar aquí. Y nos decía, por eso es importante que recen por nosotros, porque no importa en qué estado, en qué etapa estamos, los rezos nos ayudan a avanzar. Entonces, el primer plano todavía estamos dándonos cuenta de qué actitudes nos siguen atando al plano material, que es este. Si hago un inciso aquí del proceso en el que estamos, los seres humanos, que es un proceso evolutivo, en donde aceptamos olvidar lo que somos, por eso encarnamos en la tierra, olvidamos quiénes somos, amor y unión con todo, para en la tierra experimentar lo opuesto, que es miedo y separación, que ese miedo es lo que nos lleva, o esa separación con la que nos identificamos. Yo me identifico con este cuerpo, al identificarme con el cuerpo nace el miedo, porque me creo que estoy separada de todo. Ese miedo me lleva a querer buscar la seguridad afuera de mí, me lleva a querer buscar la seguridad en el éxito, por ejemplo, en el reconocimiento, en querer ser especial, o en tener más cosas, o en acumular, en fin. Casi todo lo que nosotros deseamos en la tierra tiene que ver con sentirnos seguros. Lo que yo deseo es porque yo me quiero sentir segura. Y el camino en el que estamos, ya todos los que estamos aquí escuchando un video de este tipo, es que ya al haber tenido pérdidas fuertes o al estar perdiendo nosotros salud o cosas materiales, al estar ya perdiendo, en fin, dejando ir muchas cosas y quereres, te vas dando cuenta, esto te va forzando a que busques la única seguridad posible o felicidad posible en el contacto con Dios, con tu ser. Perdón que meta este inciso, porque tiene que ver con lo que pasa después también. Entonces, si nosotros lo que hacemos en la tierra es buscar la seguridad afuera de nosotros, y entonces elegimos circunstancias donde perdamos esa seguridad para que no nos quede más remedio que reconectarnos con lo que somos, ¿okay? Cuando llegamos del otro lado, que todo esto se aclara, cuando estás todavía en un primer plano, todavía tienes esos deseos, ¿ok? Todavía tienes el deseo de reconocimiento. Una de las cosas más difíciles para algunas de las almas que fueron famosas es dejar ir el reconocimiento del público. Si fuiste famoso y exitoso o si tuviste poder, dificilísimo soltar todo eso. Todavía en ese primer plano tienes todos estos deseos, pero ya te das cuenta de que lo que quieres es elevarte por encima de eso para llegar a esa unión que es a lo que vamos cuando estamos del otro lado, la unión con Dios total y absoluta. Bien, el tiempo no existe del otro lado. Aunque yo use la palabra tiempo, porque no sé qué otra usar, no existe. De ese primer plano hay que salir de él y también cada plano, cada etapa dependerá de nuestro nivel de conciencia. Yo me puedo pasar, hemos tenido casos, te puedes pasar hablando con almas que están felices en la casa de sus sueños, pintando o con la pareja. Puedes tener lo que quieras. Y estás tan entretenido en eso, es decir, que no avanzas, pero tarde o temprano en ese primer plano hay que salir del primer plano porque tu anhelo de Dios se hace más grande que tus deseos. ¿Ok? Entonces, cuando te cansas de ese primer plano, llegas a lo que se llama el segundo plano. Yo siempre pienso que espero que yo no tardarme nada en ese plano, francamente. Bueno, no creo que ya te la sabes todos los planos ya, pues, así que no, da igual lo que sepa, porque no sé en qué me puedo atorar, igual que me atoro aquí en la vida. Pero bueno, en fin, porque cuando ya llegas al segundo plano, ahí ya llegas a un nivel superior, digamos, de conciencia, y ya llegas a lo que se llamaría ya la verdadera vida, lo que sería ya, ahora sí voy a entrar más profundamente en de qué se trata mi proceso evolutivo de fundirme en Dios. Entonces, en el segundo plano, llegas ya con el grupo de almas que te corresponde por afinidad vibratoria. ¿Okay? Ahí te encuentras
con las almas con las que muchas de ellas has evolucionado durante muchas vidas con esas mismas almas. Ya hablamos, como quien dice, con esas almas con las que nos encontramos, hablamos el mismo idioma. Y ahí, bueno, es un amor indescriptible también encontrarte con todas estas almas, se comparten las experiencias de qué has aprendido en esta vida, qué me falta todavía, qué aprendiste en esta otra, en fin, se comparte como si nosotros estuviéramos aquí en una reunión, en una cena o en una comida con amigos en los que tú como que tienen maneras de pensar similares y compartes tus experiencias. ¿Qué estoy aprendiendo de lo que estoy viviendo, no? Entonces, y ahí ya en ese segundo plano, ahí sí ya viene una profundización desde el punto de vista donde hay escuelas donde vuelves a aprender las leyes universales, las leyes del cosmos, el por qué estamos aquí, los registros akáshicos, en fin, hay toda clase de escuelas, hay toda clase de servicio también que puedes dar. Y ahí, en ese plano, en el segundo plano, es donde tú ya cada vez tienes más entendimiento de que estamos en un proceso de abrirnos hacia más y más amor, porque esa es nuestra esencia. Y es donde muy probablemente escojas volver a reencarnar. El lugar, por llamarle así, donde se escoge volver a venir, donde eliges la vida, el tipo de vida, los padres, el país, el medio socioeconómico, el color de la piel, el sexo, si vas a ser pobre, si vas a ser rico, si vas a tener más o menos inteligencia, si voy a estar enfermo, si voy a estar sano. En fin, es en ese segundo plano donde hay un lugar, no sé cómo describir ese lugar, hay un lugar donde uno tiene conciencia de que quiero seguir progresando, evolucionando y que la mejor escuela es la tierra. ¿Por qué? Porque cuando yo llego del otro lado, vuelvo a recordar que soy amor, vuelvo a entender por qué tuve las dificultades que tuve de actuar en amor en la vida pasada y como cuando yo estoy del otro lado, lo que estoy haciendo es volviendo a recordar, es como volver a cargar pilas y entonces ahora digo, bueno, ok, ya entendí que ahora quiero practicar la paciencia, por ejemplo, de este modo. Quiero una vida con un alma que me va a acompañar, nos vamos a poner de acuerdo, una vida donde tú, a lo mejor, tú vas a llegar con un tipo de enfermedad que no vas a poder cuidarte por ti mismo, tú vas a ser mi pareja y cuando llevemos 30 años de casados o 20, tú te vas a enfermar y yo voy a ser quien te tenga que cuidar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo en esa etapa de mi vida quiero profundizar en lo que es la entrega total a otra alma, al cuidado, a la paciencia que uno debe tener al cuidar a alguien que no puede valerse por sí mismo. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo de casos. Por ejemplo, nosotros, a mí este caso me parece muy interesante. Yo acompañé a una mujer en México que murió a los 42 años. Ella tenía esta enfermedad tan difícil que a lo mejor algunos de ustedes conocen que se llama ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Y Tere, bueno, pues fue en los últimos 7 años de su vida que fue perdiendo completamente la capacidad de movimiento, ¿no? Aunque los que conocen la enfermedad, sabes que la cabeza te queda intacta, perfectamente bien. Tu cuerpo no responde, pero tu cabeza sabe perfectamente lo que está pasando. Entonces, yo la visitaba, ella ya solo se podía comunicar con un dedo en la computadora. Ella fue una mujer que en los últimos años se dedicó a un profundo trabajo personal, ¿ok? Ella quería entender el porqué de su enfermedad, se metió en muchos grupos con personas que tenían la misma situación y como que quería como profundizar en entender qué tenía ella que aprender de todo esto, ¿no? Cuando ella muere, nos comunicamos al poco tiempo y te digo, Tere ya cuando muere, digo, ya los últimos 3 años estaba en una silla de ruedas como una masa de gelatina que no se podía mover, pero perfectamente pensante. Y dice, todo lo que viví en la tierra y lo difícil que fue, bien valió la pena al llegar aquí por el recibimiento apoteótico que me hicieron, por el amor tan maravilloso que experimenté aquí. Y aquí he entendido que yo elegí estas circunstancias antes de encarnar
para aprender una serie de cosas. Y no solamente lo elegí yo, mis hijos también eligieron venir conmigo, mi marido también eligió venir. Era una enseñanza para todos. Y me dijo, ¿te acuerdas que yo te decía que yo estaba queriendo investigar todas las razones psicológicas o de que si yo estaba en esa situación porque me habían abandonado o porque mi mamá había sido así o asá? Y nos dice, nada de eso tenía que ver con lo que yo elegí. Yo elegí esta enfermedad porque mi enseñanza que yo quería pasar era que no estamos hechos para ser el centro de atención. Yo dije, wow, o sea, yo me acuerdo que ella decía, porque cuando alguien tiene una enfermedad donde tú cada vez tienes menos movilidad y no puedes hablar, la gente te va dejando de visitar porque es muy difícil visitar a alguien con quien no puedes hablar. Es que es lógico, y cuando llevas mucho tiempo enfermo, y ella sí se fue quedando sola, excepto que, claro, estaban los hijos y el marido y alguna que otra amiga que íbamos de repente, pero bueno, yo me quedé muy impresionada con esa que nos dijo, que no estamos hechos para ser el centro de atención y que esa era la enseñanza que ella venía. Una enseñanza, o sea, es decir, difícil. Entonces, parece ser que ya en el segundo plano, también voy a hablar de que no es necesario reencarnar, pero bueno, en ese segundo plano hay varias opciones y con el entendimiento amoroso que tenemos ahí, dices, pues yo ahora quiero profundizar en la generosidad, en la paciencia, en amarme. Por ejemplo, una de las lecciones más importantes para todos hoy en día es amarnos tal cual somos. Claro. Entonces, a lo mejor escogemos, porque sé de casos donde escoges una situación difícil, a lo mejor escoges, no digo a lo mejor, sé de estos son algunos casos que eliges. Estoy hablando de circunstancias muy difíciles, ¿eh? Pero bueno, ya que estoy en esto y me están viniendo a la mente, o sea, una persona que elige, se pone de acuerdo con un alma para que esta alma sean pareja, y esta alma, la que va a ser la pareja, el hombre, en este caso el hombre, no porque tenga que ser el hombre, iba a abusar de ella, la iba a tratar físicamente mal durante el matrimonio. Y ella elegía esto porque ella traía ya de muchas vidas un patrón de falta de amor a ella misma, como si fuera aceptable que te castigaran o que te trataran mal, ¿ok? Entonces, esto es un patrón que ella venía arrastrando de muchas vidas y dijo, nos dice, elegí esta circunstancia difícil, me puse de acuerdo con el alma que se iba a prestar para hacer este tipo de trato a mí, porque yo lo que quería era ver si de una vez por todas rompía con este patrón y ponía un alto definitivo a este tipo de comportamiento hacia mí, y yo rompía eso y me iba a querer a mí misma tal cual soy y no iba a necesitar ni buscar a personas que me maltrataran. En fin. Y esto era una lección de enseñanza de amor a sí misma. Es decir, que muchas veces las circunstancias difíciles en las que podemos estar con una persona que a lo mejor te trata mal, me da igual que si es el jefe, la pareja, la tía, la madre, la suegra, en fin. Muchas veces el maltrato tiene que ver con una enseñanza profunda de ver cómo tú le das la vuelta a eso y pones un alto a eso, ¿no? En fin, todo esto pasa en el segundo plano, donde tú, en la conciencia del amor en la que estás, puedes elegir volver a venir para ahora sí profundizar. Solamente en medio de la oscuridad es que podemos practicar de verdad el amor en un nivel profundo. Es decir, ¿cómo yo puedo practicar un amor total hacia mí mismo? Es si otros me rechazan. Es una prueba difícil. En medio del contraste de que otros me rechacen, por la razón que sea, a través de eso, yo voy a buscar una conexión fuerte con Dios o con mi ser para llegar a entender que el amor a mí misma no depende de lo que diga nadie. ¿Ok? Por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? También uno tarde o temprano se gradúa de este plano, ¿eh? Tampoco crean que esto va a durar eternamente, no. La manera en que esto funciona es que, la manera en que yo entiendo, quisiera recordar que yo no tengo la verdad absoluta, lo digo con humildad y les cuento mi experiencia, pero la manera en que uno va terminando con seguir encarnando es que, por un lado,
a través de las dificultades, es verdad que a través de las dificultades cada vez más vas buscando el verdadero sentido de la vida, que es la conexión con Dios, con la conexión con tu ser. Mientras más conexión busques con tu ser, más te vas desapegando de querer que lo de afuera sea tu referencia, que lo de afuera sea tu seguridad. Entonces, poco a poco la atención está más en tu ser y menos en lo que te da lo de afuera. Porque lo de afuera, como cambia tanto, y hoy en día y cada vez más, y con el tema en el que estamos hoy en día, el COVID y todo, cada vez es tal el nivel de incertidumbre en el que estamos viviendo, que no es casualidad, ese nivel de incertidumbre tiene que ver con que ya deja de querer agarrarte de lo conocido y simplemente empieza a buscar a Dios profundamente, que nuestra ancla sea Dios, el contacto con mi ser. Entonces, poco a poco, a través de las diferentes experiencias, vas dejando tu necesidad de buscar afuera, cada vez te reconectas más contigo y cada vez no hace falta venir a este plano. Este plano es solamente un experimento donde, al olvidarme que soy amor, voy y busco afuera, pero cuando lo de afuera ya deja de funcionar, yo ya no busco afuera, solo regreso a mí, regreso a mí, regreso a mí. Y ya no tengo que volver, no tengo que regresar aquí, porque poco a poco voy perdiendo el deseo de que las cosas sean de determinada forma para yo sentirme segura, porque es que cada vez es tan evidente que las cosas sean como yo quiero para yo sentirme seguro o segura, es tan inseguro, es tan obvio que eso nos está ayudando a desapegarnos de este plano y solamente buscar esa conexión. Y tampoco se nos pide ser perfectos, solo se trata de entender más y más que lo importante es la conexión con tu ser y hacer lo mejor que puedas. No hay más, no hay tanto más que hacer. Y ya estando del otro lado, uno puede seguir evolucionando del otro lado. Nadie te obliga a reencarnar, nadie te obliga a venir a esta vida otra vez. Esa es una elección que tenemos desde un punto de vista de crecimiento, de punto de vista evolutivo, sí, si lo deseamos, pero también el proceso evolutivo allá continúa, puedo no volver a encarnar. Lo que pasa es que sí nos han dicho que las lecciones profundas son en la Tierra y del otro lado evolucionas, vamos a decir, no existe el tiempo, pero de una manera más lenta. No tienes el contraste que hay en la Tierra, no hay la oscuridad que hay aquí. Bien, entonces, otra cosa, no sé si ya estoy demasiado hablando, sigo porque hay otro tema que no he tocado, que tiene que ver con que una cosa que nos han explicado, no son esta información, Carmen no es la única que la ha recibido, yo lo he leído ya en muchos libros, es que como el tiempo no existe, esto es muy difícil para nosotros entender, que del otro lado no existe el tiempo. Entonces, todas estas vidas por las que pasamos suceden al mismo tiempo, no existe pasado ni futuro, todo es un eterno presente. Nuestra alma, que busca experiencias en este plano para ir purificándose, para ir recordando que es luz y amor, ¿cómo diría yo? Se manifiesta, como si fuera el alma fuera la cabeza de un pulpo y los tentáculos del pulpo es cada una personalidad diferente. Entonces, el alma se proyecta, esa es la palabra, se proyecta en distintas personalidades. Hombre, mujer, en el siglo XII, en el siglo II, en el siglo XXIV, en distintas líneas de tiempo, en distintos sexos, en distintas circunstancias, pobreza, riqueza, lo mismo que decía yo hace distintas épocas históricas, distintos medios socioeconómicos, distintas capacidades mentales, distintos talentos, dones, se manifiesta al mismo tiempo. Y entonces nuestra alma, el alma de cada uno de nosotros, está viviendo a través de muchas personalidades al mismo tiempo. Entonces, la personalidad Jocelyn, por ejemplo, al igual que ustedes, Pancho, Isabel, en fin, todos, Ana Elsa, todos mis amigos que están aquí y todos mis amigos que no conozco, al mismo tiempo que soy Jocelyn, que el alma se está aprendiendo y experimentándose a través de Jocelyn, se está experimentando y aprendiendo a través de otras personalidades. En cada una de estas experiencias está enriqueciéndose de alguna manera. ¿Okay? Y la graduación, digamos, la graduación del tercer plano, de la tercera dimensión, perdón,
no el tercer plano, tercera dimensión, es cuando, vamos a decir que en el promedio de todas estas vidas, la conciencia se va elevando. Y en las vidas donde haya más conciencia, como en estas, cuando en una vida como esta que estamos viviendo cada uno de nosotros, estamos ya hablando de este tipo de conceptos y este tipo de otras verdades que son más amplias, quiere decir que estamos listos ya todos nosotros, estamos dando pasos hacia más conexión con lo que somos. Esta vida en la que tenemos más contacto con lo que somos, con el amor que somos, eleva y ayuda a elevar a todas las demás. Igual que lo que esté aprendiendo mi alma a través de las otras, también están ayudando, se compensan unas a otras. Es por eso que en una vida, en una manifestación del alma, en una proyección del alma, puede ser que yo esté viviendo como un hombre en la época de las cavernas, o no las cavernas, o puede ser un vikingo, puedo estar matando o robando o haciendo barbaridad y media, y en otra puedo ser una persona que está ayudando muchísimo, dando muchísimo servicio. Es decir, todo, la ley de causa y efecto, la ley del equilibrio, todo, se compensan las unas a las otras. ¿Esto de qué me sirve? Entender esto, porque digo, a mí lo que me importa es cómo estoy viviendo este momento. Bueno, ayuda para expandir la conciencia, ayuda a saber que esta no es la única vida o la única experiencia de mi alma. Ayuda a saber que, que las circunstancias que tengo en esta vida, por muy diferentes que sean a las de los demás, son exactamente las que mi alma elige para la experiencia, para la enseñanza específica a la que yo vengo. Como esta amiga mía, Tere, que decía que ella quería aprender que no estábamos hechos para ser el centro de atención. Y que en las demás experiencias estoy aprendiendo otras cosas. No sé, sirve para... Se te expande la conciencia, que esto no es lo único que hay, que yo no soy este cuerpo, que tampoco son ni estos pensamientos y estas emociones, que aquí hay una película mayor guiada por un ser divino o un ser o una inteligencia superior y que puedo confiar en que todo lo que pasa está bien y que la muerte no existe, que me voy a volver a reencontrar con mis seres queridos. Esto es muy importante saber. Por ejemplo, con el tema que estoy tocando, que vivimos muchas vidas al mismo tiempo, porque hay gente que me pregunta, pero bueno, pero si yo me muero en esta vida y yo me quiero reencontrar con mi hijo cuando llegue del otro lado, pero si mi hijo ya está reencarnado, ¿cómo lo voy a ver? Bueno, parece ser, esto es difícil para nosotros de entender, pero que el alma se proyecta en muchas personalidades, pero hay una parte del alma de mi hijo que está del otro lado, que me la encontraré, aunque otra parte de esa alma pueda estar encarnada al mismo tiempo. Es decir, yo veré a mi ser querido, aunque esa alma esté encarnada en otra personalidad. Espero estar diciéndolo con suficiente claridad. Entonces, bien. Claro. Todavía hay más planos que puedo seguir, ¿eh? Estás diciendo que el alma puede dividirse en varias personalidades. O sea, puedes tener a tu hijo repartido en distintas personalidades. El alma se proyecta en distintas personalidades, como si fuera la cabeza del pulpo y cada tentáculo fuera una personalidad. Claro que son muchas más personalidades que los tentáculos de un pulpo, porque tengo entendido que son muchísimas experiencias al mismo tiempo. Imagínense, bueno, a mí me parece interesantísimo el acto de creatividad más grande que es porque te imaginarás que esto es Dios. Claro. Esto es Dios en acción, o sea, todo lo que vemos que sucede es Dios en acción. Esto que es nuestra esencia es una creatividad constante de un nivel tan amplio de abundancia, porque Dios se está experimentando a través de todas sus criaturas y a través de todas estas experiencias. Es bien difícil entenderlo. Y el alma, ni siquiera el alma es la chispa divina. Vamos a ver. Nuestra parte divina, lo que como yo lo entiendo, que nuestra parte divina, que es una chispa divina, que no está, es como si Dios fuera el sol y cada uno de nosotros es un rayo del sol. O si Dios fuera el mar y cada uno de nosotros somos la gotita del mar. ¿Ok? Pero para que esta parte divina, la chispa divina que somos, que es a imagen y semejanza de Dios, que se le da libre albedrío de crear a su antojo, para que así hay millones de criaturas salidas de Dios o chispas divinas, hay todo este grupo de chispas divinas que somos los seres evolutivos que elegimos
elegimos el plan evolutivo de olvidar para recordar. Porque elegimos venir a vivir contraste. Queríamos experimentar lo opuesto para entender profundamente qué somos. Entonces, espérate, la chispa divina, esta chispa que somos, que es todo luz, imagino, de una potencia, de una vibración infinita, para poder experimentarse en el plano del opuesto de lo que es el plano de la materia, necesitaba de un vehículo. Ese vehículo, que es de una densidad, de una frecuencia más baja que la chispa divina. La chispa divina es la conexión con Dios. Se reviste de lo que llamamos el alma. El alma es el vehículo de la chispa divina. Y esa alma todavía es de una frecuencia alta, pero esa alma tal cual no puede encarnar en la tierra. Entonces, esta alma, para poder encarnar en este plano, se reviste de un cuerpo físico o de muchos cuerpos físicos, por lo que estamos entendiendo ahora, porque es lo que se llamaría la simultaneidad. Todo sucede al mismo tiempo. Tampoco es tan difícil entender la simultaneidad porque cualquier persona que medite aquí o pueda estar en el presente o que haya estado en el presente cuando estás en contacto con la naturaleza, en contacto con lo que más te gusta, pierdes la noción del tiempo. ¿Okay? Y nuestra esencia es sin tiempo, es decir, todo pasa en el mismo, es decir, en un solo instante. Pero bueno, no me quiero perder. Entonces, el alma se recubre, se proyecta en muchos cuerpos, como les digo, hombre, mujer, con una preferencia sexual así con un cuerpo asado, siendo el más conservador, el más liberal, todas las facetas las pasamos. Todo ello con el propósito de ir entendiendo, como les digo, que somos amor y unión. Y se necesitan muchas experiencias porque también se implementó lo que se llama la ley de causa y efecto. Para yo entender cuál es el camino correcto, que el camino que decidí olvidar para volver a recordar y que el camino es ir poco a poco actuando más y más en congruencia que lo que soy, porque la verdadera felicidad solo puede venir cuando actuamos en congruencia con lo que somos, que es amor. Amor entendido, es que nosotros también en este nivel de conciencia el amor lo entendemos de maneras muy limitadas todavía. ¿Okay? Claro. Es cuando estamos del otro lado que entendemos el amor en muchas otras facetas y entonces por eso venimos a experimentar tantas cosas, porque parte de la experiencia humana es vivir la oscuridad y la luz. No podríamos entender la luz si no pasáramos por la oscuridad. Yo no podría experimentar, por ejemplo, la luz que sería amarme tal cual soy, aceptarme tal cual soy, si no he pasado por mucho rechazo hacia mí misma o hacia mí mismo. Es decir, no estoy hablando aquí exclusivamente del rechazo de otros, estoy hablando del juicio a mí mismo, por ejemplo, el juicio a nosotros mismos. Entonces, eso es pasar por la oscuridad. Cada vez que juzgamos estamos pasando por una oscuridad. Entonces, si yo, la única manera de poder entender que ahora me acepto tal cual soy es porque entiendo que el juicio no es el camino, por decir. ¿Pero por qué sé que el juicio no es el camino? Porque el juicio genera desarmonía en mí y el juicio hacia los demás genera desarmonía a mi alrededor. Entonces, ¿entienden? Así es como va funcionando la ley de causa-efecto. Yo voy actuando desde el miedo, desde la falta de amor y voy generando desarmonía. Muchas vidas, estoy viviendo vidas de gran desarmonía, en otras no. Depende de lo que se necesite, no hay reglas. Pero voy aprendiendo. Entonces, en esta vida en particular, en la que estamos aquí todos hoy, yo digo que son vidas ya casi, bueno, no sé, me atrevo a decir que son vidas de graduación, son vidas de graduación desde el punto de vista de graduación de este plano. Porque uno se va graduando de este plano cuando tú dejas de buscar la felicidad en lo que este plano te ofrece. No que no goces ni disfrutes lo que este plano ofrece. Sí, gozar y disfrutar todo lo que está a nuestra disposición cuando esté a nuestra disposición. Mientras esté con nosotros, mientras esté para nosotros. Pero
estas vidas donde ya vamos entendiendo que se me está yendo de las manos, eso que me daba seguridad se me está yendo de las manos, cada vez tengo menos control de lo que está pasando. El COVID es una muestra, cada vez hay menos control. Entonces, insisto, son vidas donde uno vas entendiendo que todo esto es porque ya llegó el momento de volver a mí, se acabó, ya se acabó el relajo, o sea, es decir, ya se acabó tanta distracción, digo, es, ok, me pierdo, vuelvo a mí, me pierdo, vuelvo a mí, me pierdo, vuelvo a mí, es volver y volver y volver, son las vidas de graduación. Y entonces, perdón Pancho, pero ya voy a terminar. Vámonos ya, el tercer plano, ¿ok? Porque todavía desde el segundo plano estoy volviendo a reencarnar, vamos a decir. O sea, mi alma, uy, qué difícil entender reencarnar cuando les estoy diciendo que son todas a la misma vez, pero así sucede. Y entre cada vida hay un hito que se llama la muerte. O sea, que aunque todas estas vidas pasan al mismo tiempo, entre cada una hay un hito, un regresar a casa que es la muerte, o sea, o la vida entre las vidas. Ok. En el tercer plano, bueno, perdón, entonces, la mayor parte, vamos a llamar que el astral es el mundo espiritual que le corresponde a la Tierra, ¿ok? El astral se divide en el bajo astral, que es donde están todas las almas que siguen atoradas por pensamientos y emociones, y llámese purgatorio, diferentes niveles de purgatorio, diferentes niveles de infierno. A mayor negrura mental, más infierno estás, ¿ok? Eso es lo que se llamaría el bajo astral. Está el medio astral, que es lo que se llamaría el segundo plano, que es donde todavía nos encontramos muchos o la mayoría de nosotros. O sea, todavía regresas, vas, recuerdas, vuelves a la felicidad absoluta y espérame tantito, déjame volverme a poner otro disfraz, tengo que volver porque ahora quiero esto. Bien, pero esto se acaba y entonces se acaba porque se agota, y todos los que estamos aquí hemos vivido ya tantas cosas que ya se agotó, o sea, ya es, vuelve al presente, vuelve a la conexión contigo, haz lo mejor que puedas, pero esto se acabó ya. ¿Qué más queremos hacer en esta vida? Hemos hecho ya tantas cosas. Entonces, te gradúas y cuando te gradúas ya pasas a lo que se llama, graduarse quiere decir que ya cuando estás del otro lado ya ya no hace falta venir, ya captaste, ya entendiste. Entonces llegas a lo que se llama, esto es ya en el tercer plano, y ahí ya, bueno, ahí, además tengo entendido que a mayor plano ya cada vez el entendimiento es más grande, el amor que vamos experimentando es cada vez más, no sé si se puede explicar en términos de que cada vez te sientes más unido a todo, ¿ok? Mientras menos nivel de conciencia, que es como estamos en la Tierra, más separado te sientes de todo, mientras más alto tu nivel, más te sientes unido. En el tercer plano, ya no reencarna, ya no tienes que venir a la Tierra. Y ahí es donde empieza ya un trabajo profundo de... En ese nivel hay muchos que quieren hacer servicio, es donde se preparan los que son guías de nosotros. Nuestros guías es porque ya están en el tercer plano, ya no están reencarnando, o a lo mejor algunos sí, pero ya están en otro nivel más alto. Entonces te preparas para ser guía, sigues aprendiendo, y ya el proceso evolutivo va a continuar ya no en la Tierra, ya viene el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo plano, donde de la manera en que lo entendemos nosotros es que, por ejemplo, me parece que es muy interesante que la verdad es que no me puedo acordar si es el cuarto o el quinto nivel, no me acuerdo exactamente ahorita, pero se vuelve a repetir captas de una manera más profunda el poder creativo que tenemos. Es decir, que con el pensamiento puedes crear lo que tú quieras. Pero así como en el primer plano todavía teníamos un nivel de conciencia bajo y lo que estamos creando es casas, edificios o viajes o, en fin, todo lo que se nos antojaba tener, ya en el cuarto o quinto nivel se vuelves a utilizar este poder creativo porque se trata de desarrollarlo y conocerlo. Es uno de los atributos del amor, es esta creatividad, poder crear. Pero ya el nivel de creación, ya en esos niveles, en esos planos, ya es
basado completamente en una, vamos a decir, en un nivel de conciencia que entiendes que eres uno con todo. Entonces ya tus creaciones ya no tienen que ver con tus deseos particulares, ¿ok? Ya hay una conciencia más amplia y yo no me puedo imaginar qué tipo de cosas, no cosas, qué es lo que se crea en esos planos, porque ya hay una conciencia de unidad, no de... es que quiero que entiendan que en el primer plano todavía seguimos muy individualistas, o sea, muy todavía yo y lo que yo quiero y lo que yo necesito y lo que yo, ¿ok? Entonces se exponencia aún más el poder creativo y cada vez se va comprendiendo más esa unión con Dios. Yo no lo puedo explicar porque ¿cómo lo voy a explicar con mis palabras? Pero esos niveles es donde tú vas de regreso al origen. Y el origen quiere decir que tú ser individuado, individualizado, vas perdiendo esa individualización, no perdiéndola completamente, creo que se mantiene hasta el final, pero tú ya cada vez te entiendes como parte de un todo. ¿Sabes? Difícil de entender, pero en eso consiste el proceso donde ya el séptimo plano es la unión absoluta y total con lo que somos. ¿Ok? Con lo que era, lo que siempre fuimos, que decidimos alejarnos a través del vehículo del alma, a través de que el alma se proyectara en muchas vidas, a través de todas las experiencias en vida y en las muertes, y cada una de esas te va a ir llevando, y ya después, bueno, continúas hasta que entendemos qué somos realmente. Y dicen, porque mucha gente a mí me pregunta, pero si estábamos tan bien, pero si estábamos flotando en el amor y en la confianza total y en la sabiduría infinita, pero ¿para qué tuvimos que venir aquí? O sea, pero ¿qué necesidad? Bueno, es que lo que yo entiendo es que solo a través del contraste es que podemos de verdad entender lo que es el amor que somos. Solo a través de haber vivido abandono, tristeza, juicios, en fin, todo lo que vivimos los seres humanos. Y es más, nosotros aquí en la vida, con cada cosa pequeñita en la que te atorabas, que te enganchabas, que cada vez que tu mamá o tu papá decía tal cosa, tú volvías a contestar lo mismo y decías, pero ¿cómo es posible que no le tenga más paciencia? ¿Pero por qué no le puedo decir esto de otra manera? ¿Pero por qué no puedo? No sé qué. Y poco a poco, a lo mejor hay días en donde tu respuesta viene más desde el amor, a veces. Pero esas veces cuando nuestras respuestas vienen del amor, nos sentimos muy bien. Nos sentimos muy bien, pero no podríamos experimentar eso, lo que es realmente el amor, que significa unirte al otro, si no experimentáramos lo opuesto. Espero que esto se entienda. El proceso tan maravilloso. Dicen, los que nunca se han embarcado en este proceso evolutivo en el que estamos nosotros, dicen muchos seres de luz del otro lado que nos envidian. Que no, porque el aprendizaje que en el que estamos nosotros es profundo. Y sí es, y sí que lo es. Porque la verdad es que vivir la oscuridad, ya sé que... Permite ver la luz. Pero la oscuridad es parte del proceso para ir hacia la luz. Yo sí, la verdad que es increíble todo lo extraordinario. No solamente no que no sea creíble, sino que es extraordinario más bien, diría que esa es la palabra. Es extraordinario. Es extraordinario. Tenemos hartas preguntas, yo sé que tú puedes leer seguramente ahí también en el computador. Sí, muchas. Y quiero, antes de ir a las preguntas, no sé si, Gustavo, te voy a habilitar el audio, tú me dices si quieres compartir tu experiencia, si no, no importa. Gustavo Rojas. Perdón, ¿Estás ahí déjame todavía? agarrar. Sí, hola. Oye, Gustavo, Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto, Gustavo. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Oye. Sí, no, soy seguidor de Jocelyn y perdí una oportunidad de estar en un Zoom con ella y bueno, ahora me comprometí y bueno, salí temprano del trabajo para reunirme acá con Genial. ustedes. Quería pedirte un gran favor, si era factible, que pudieras compartir en poquitos minutos tu experiencia, por favor. En resumidas cuentas, fallecí mientras dormía en el 2005
y no tenía ningún familiar fallecido, solamente un amigo de la familia. Se me para el corazón, sufro de presión baja, se me para el corazón y me despierto o me encuentro en un lugar blanco, eterno, para donde mirara, para abajo, para arriba, para los costados, era un lugar blanco. Desde una nube sale este familiar, este amigo de la familia, y me sonreía. Él había fallecido sufriendo mucho dolor, y me sonreía. Yo le digo, voy a decir otro nombre, no el de él. Le digo, Alberto, ¿qué haces acá? ¿Estás muerto? Y se sonríe de nuevo y se me acerca. Le digo, pero vos no podés estar acá, estás muerto. Y me dice, estoy bien, ya no me duele, y vos no tenés que estar acá. Se te corta un poquito, se te corta un poquito, Gustavo. Repite un poco la frase, ¿no? No, no te escuchamos bien. Se corta. Nada. Y es cuando él me abraza y una paz infinita. No, Gustavo, no te escuchamos bien, no te escuchamos bien. Se corta la comunicación de audio. ¿Nos oyes? Ok, a ver si retomamos después, Gustavo, ahí cuando... Lorena Merino, ¿te podría activar el audio para que nos comentes respecto a la experiencia que también nos dices por escrito? Lorena, ¿estás ahí? Hola, Gustavo, se te fue el audio. ¿ahí me escuchan? Sí, ahí está mejor. Bueno, lo pasé a 4G porque se me cortó internet. Ah, Este, estupendo. bueno, él me dice, ¿qué haces acá? O sea, yo le digo, ¿qué haces acá? Bueno, él me dice, vos no tenés que estar acá, tenés que volver. Y ahí es cuando me abraza y yo empiezo a sentir una paz infinita, una despreocupación, no existían los problemas, era un amor, pero inmenso, era como una descarga de amor sobre mi ser. Y me dice, tenés que volver y contar esto. Yo pensé que tenía que volver a contárselo a los hijos de él, pero cuando yo... Se nos fue. Se fue de nuevo. Se nos Parece que fue. el alma con la que se encontró no quiere que cuente eso porque es algo secreto del otro lado. Mira, veamos aquí varias preguntas. Gustavo, Sí, se corta, amigo. bueno, espero que me hayan escuchado la mayor Sí. cantidad posible. Lo más Sí, importante sí lo escuchamos. sí, muchísimas gracias por tu testimonio. Es Bueno, muy muchísimas amable. Gracias. gracias. Gustavo, gracias. Da mucha esperanza. Así es. Oye, bueno, todo Gracias. esto, gracias. Vamos a Acá ir estoy. leyendo. Lore, ¿estás? Sí, acá estoy. Ya, Sí, por favor, cuéntanos también tu experiencia con Josie para ir viendo todas estas cosas, cómo van evolucionando en nosotros. Dale, Lore. ya. Bueno, hola, ¿cómo están? Hace unos años me sentí pésimo físicamente, muy mal, y quise llamar a que alguien me viera y me desmayé. Me tomaron, me llevaron a la cama, quedé con los ojos abiertos, boca abierta, me cambió el color de piel, se me paró el corazón y yo estaba en otro lugar y era yo, pero no sentía mi cuerpo ni lo veía. Y estaba tan bien, súper bien, y es como, había una luz, como cuando hay mucho sol y uno cierra los ojos y ese color como muy iluminado, y me estaban esperando allá, y yo avanzaba, y estaba feliz, me sentía súper bien, pero sentí que de atrás me llamaban, muy lejos, muy lejos. Entonces digo, tengo que volver, porque sentía que me llamaban tan fuerte y tengo tres hijos. Y me costó mucho darme vuelta hacia atrás para devolverme. Yo quería ir hacia adelante porque me estaban esperando y creo que estaba mi abuela ahí esperándome. Y nada, pues empecé a devolverme, a avanzar, me costaba mucho, era como
no sé cómo explicarlo, como hacer fuerza, pero no físicamente. Y desperté y fue como que abro los ojos, me costó mucho abrir los ojos y fue como despertar de un sueño muy profundo y me agarraron, me sentaron, me decían, respira, respira. Yo no sabía qué pasaba y bueno, me llevaron a la clínica, estaba bien. Y desde ese día no le tengo miedo a la muerte. Yo le tenía mucho miedo. Desde ahí no le tengo miedo. Y bueno, eso y siempre me ha pasado también que veo personas que han fallecido en los sueños, pero las veo más jóvenes a veces. Y a veces me hablan, otras veces no. Eh, y a veces he visto como espectro también, pero no sé, ya ese es otro tema, yo creo. No sé por qué me pasan ese tipo de cosas. Y me interesa, o sea, me gusta mucho el tema, yo te estaría escuchando hasta mañana. Eso. Gracias, Lore. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Bueno, eso también es interesante respecto a la experiencia de Gustavo y Lorena, esto de estar muerto y volver. Porque hemos estado hablando de morir, de los planos, del astral, del bajo astral, el medio astral, qué sé yo. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes este proceso de morir y regresar? Me imagino que también puede ser parte de los acuerdos que se tomaron antes de nacer. Pero ¿por qué pasar por esa etapa y volver? Sabemos que en la historia hay muchos libros por ahí, Michael Newton, otros tantos que escribieron la vida después de la vida, por la experiencia que han tenido con personas que han estado muertos y regresan y le cuentan, mira, esto me pasó. Y le recopila, y recopila, y recopila, y recopila, y de repente aparece una historia muy hilada, muy parecida entre todos, sin haberse conocido unos con otros. Y que es muy parecido también a los libros que tú has escrito, lo que ha escrito Carmen, etc. Entonces, ¿qué pasa con esas experiencias? ¿Por qué ir y volver? Bueno, yo desde luego lo veo como un regalo que se le da a la persona, en este caso a Gustavo, a Lorena, a los que han pasado por ahí. Creo que es un regalo, porque Lorena, pues ve, se le ha quitado el miedo a la muerte, Gustavo también. Yo creo que es un regalo. ¿Por qué por qué ustedes han tenido ese regalo? No lo sé, pero desde luego es una afirmación de que la vida continúa. Y no sé, en el caso de ustedes dos, si le dio un nuevo sentido también a sus vidas. Seguramente que sí. Dice Verónica, si mi alma se proyecta en varios niveles, mi aprendizaje o evolución es más rápido. Todos los niveles donde experimentamos son densos como aquí en la Tierra. No, a ver, pero vamos a ver, ¿dónde está esa pregunta? Tú estás leyendo esto aquí, Final. ¿verdad? Sí, Bueno, de lo que estoy entendiendo, porque no le... ¿Cómo se llama la persona que pregunta? Verónica. ¿Vero? Verónica, que es, si no me equivoco, es mi esposa y que es la que te comenté que Ah, acompaña. bueno, mira, Así de lo que entendí, porque no estoy encontrando la pregunta, de lo que yo entiendo, Verónica, de tu pregunta, es que, vamos a ver, cuando yo dije que el alma se proyecta en múltiples personalidades, en diferentes tiempos, líneas de tiempo, casi siempre son líneas de tiempo en la Tierra, ¿ok? Por lo menos de lo que yo tengo entendido, de lo que hemos recibido y de lo que he leído. Son casi todas en la Tierra. Entonces, claro que son densas porque todo en el plano físico es denso. Entonces, sí, claro. Lo que pasa es que unas experiencias son más fáciles, hay unas que son como de vacación, de donde es una vida muy agradable y a lo mejor no pasa nada muy grave, y luego otras vidas son más complicadas. Hay un poco de todo porque tiene que haber un balance, pero sí, todas son en la misma densidad y casi todas son en la Tierra. aquí otra pregunta, dice, ¿qué pasa cuando un alma no quiere portarse bien y sigue reencarnando en lo malo en muchas vidas? ¿Es cierto que desaparece su alma por seguir en el mal o siempre le dará oportunidades para poder cambiar? ¿Con qué se habrá encontrado esta persona? La pregunta es de que hayan almas que no quieren cambiar o que repiten muchas vidas donde están todavía muy metidos en el mal, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo, ¿verdad, Pancho? Porque Claro, exactamente. me da mucha pena que yo no estoy viendo las mismas preguntas que tú, pero bueno. Todo el mundo, cada uno de nosotros está en un proceso y cada quien está donde tiene que estar. Si tú tienes que pasar por, yo no sé, porque no sé de números, yo no sé si son 50, 100, 20 vidas o 50 o 100 vidas donde tú estás todavía muy metido en la separación, en el miedo y necesitas matar o robar o ser poderoso, acabando con muchos. Es parte de lo que
Es parte de lo que tú como alma tienes que vivir, tú como alma estás viviendo. Tarde o temprano, todos llegamos a la luz. Todos tenemos la chispa divina, esa chispa divina que les decía, es la misma en todos. Es la misma cantidad de luz en todos. Y el alma, que es el vehículo, no, el alma ya no es todo luz. El alma también tiene luz y oscuridad. El alma está perfeccionándose, se está puliendo y se experimenta en muchas vidas a través de las personalidades, pero la luz es la misma en todos. Tarde o temprano, todos vamos a llegar a la luz. Tarde o temprano. Fíjate, Jocelyn, ahí en los botoncitos abajo del Zoom aparece uno que dice chat, que es como el símbolo de... Lo peor ¿Sí? es que lo tengo abierto y no encuentro tus preguntas. Yo, por ejemplo, hay una que tengo aquí. Sí, Dale. hay una aquí de mi amigo Ramiro que dice... Perdón, no sé si te contesté a la pregunta anterior, espero haberlo hecho lo mejor que yo podía. Mira, aquí tengo una pregunta. Una persona que está en su lecho de muerte y está en su proceso de aceptación de su destino, cuando se van al otro lado, está en el proceso de aceptación de su destino, cuando va del otro lado, vuelve a vivir experiencias tan placenteras como las que vivió en la tierra, se logra desprender totalmente de lo que tenía en vida antes de morir para poder trascender. Para poder trascender, o para trascender que significa ir a la luz de inmediato, lo único que tienes que hacer, es que tampoco es tan complicado, es pedir ver la luz. Dios mío, y a lo mejor no tienes que decir la palabra Dios mío porque tú no crees en Dios, pero con que tú, lo único que tienes que hacer es soltar, entregarte, decir aquí estoy y esto es lo que toca y vámonos. Esto es lo único que se necesita. El problema es... Depende de, en esos momentos que dices tú que estás muriendo, tienes mucha suerte si te das cuenta de que estás muriendo. Mucha suerte todos aquellos de nosotros que vayamos a morir dándonos cuenta, porque eso quiere decir que te puedes despedir y tú puedes en esos días decir, aquí estoy, llévame contigo y me entrego por completo. Ahí ya con pedirlo se da el desprendimiento, vas a la luz de inmediato y en la luz ya entenderás aquello que todavía te falta pulir, digamos. Pero el desprendimiento se hace de inmediato si tú lo pides. Pero es increíble que siendo tan fácil, ese es el poder de la mente, le damos demasiado poder a la mente, le damos demasiado poder a lo que pensamos. Claro. No creemos que es fácil porque estamos apegados, pero te digo, y se los digo por el caso de todos nosotros, lo único que tenemos que hacer es, lo ideal es ir practicando en la vida, ir aprendiendo a fluir, aceptando, actuando con el mayor amor que podamos, primero hacia nosotros y hacia los demás. En fin, y lo único que es aquí estoy, Señor, me entrego a ti. Eso es lo único que hace falta, entregarse. Como dicen en AA, surrender, me encanta esa palabra, surrender. Exacto. Mira, Reinaldo, que también nos está siguiendo desde el principio, nos dice, las personas que logran desarrollar mayor frecuencia vibratoria en este plano terrenal, logra obviar el plano del tránsito, me imagino que se refiere a los pasos, ¿cierto? O obligatoriamente debe pasar por este plano antes de ver la luz. ¿Qué sucede con las santidades, por ejemplo, o personas que han tenido vías santas en este plano terrenal? Hola, Reinaldo. A Reinaldo lo conozco por Instagram. Ay, se me fue la onda. Vuélveme a hacer la pregunta, se me fue la onda. Sí, las personas que logran desarrollar mayor frecuencia vibratoria en este plano. Sí, perdón. Sí, efectivamente, Reinaldo. Lo que yo tengo entendido es que el tránsito se hace de inmediato. O sea, lo lógico es que veamos la luz de inmediato. Hay que pensar que la luz es lo que somos. Y en el minuto en que sueltas la densidad del cuerpo físico, la luz se hace de inmediato. Lo único que te atora de verla de inmediato es el cuerpo emocional y mental inferior, que son con los que continuamos. Si estamos atorados en ese cuerpo emocional y mental inferior, claro, la luz no la puedo ver porque la luz soy yo. Lo que yo veo cuando llego del otro lado es lo que soy yo. No estoy viendo algo afuera de mí, me estoy viendo a mí mismo. Y lo mismo es en la vida, es muy interesante que aquí, cómo nos atoran, digo a mí, a todos, cómo nos atoran nuestros pensamientos cuando que la luz está ahí más al alcance de la mano. En fin, espero que esto, pero bueno, efectivamente, la frecuencia vibratoria alta que uno va trabajando en la vida, ¿cómo se logra esa frecuencia alta en vida? Porque tú estás en un proceso a través del cual vas de autoconocimiento, donde vas viendo
¿qué te impide manifestar luz? Y lo que te impide manifestar luz es cuando estoy atorada entre esto está mal, yo estoy mal, lo hizo mal, no sé qué, pues no sé qué, bla, 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 el juicio, más juicios, o lo que sea en lo que estemos involucrados. Pero de lo que se trata, cuando yo digo que ya el trabajo de todos nosotros, ya en esta vida, es volver a la luz, volver a la esencia, volver a Dios, es que cada vez que yo me pierdo en ese mecanismo mental y emocional de negatividad o de preocupación o de miedo, mi labor es simplemente cómo yo en medio de eso vuelvo a reconectar con lo que soy, qué tan rápido puedo volver a recordar quién soy. Para eso tengo que volver al presente o rezar o meditar o salir a la naturaleza, hacer algo que me reconecte con el ser, con el silencio, con esa conectividad con el todo. Salir del pensamiento. Es lo único que hay que hacer, eso es lo que te eleva la frecuencia. Es que no importa si lo que está pasando está bien o mal, si hiciste bien o mal. Es decir, porque no se trata de ir arreglando la vida todo el tiempo, siempre estar arreglándolo todo, sino vuelve a la luz. Gustavo complementa su respuesta que no alcanzamos a escuchar porque se le cortaba el audio, que dice que vi con facultades que en la iglesia no me las reconocen, premoniciones, visiones, telequinesis y conectar con almas y puedo verlas también. Lorena comentaba lo mismo cuando decía que al volver ahora ella tiene visiones, premoniciones, tiene otras facultades. Parece que no es algo aislado, sino que en los libros que uno ha visto esto son cosas que van desarrollando las personas cuando pasan este proceso de haber estado muertos por un determinado tiempo. De hecho, lo comenta Elizabeth Kubler-Ross cuando habla de todas esas experiencias que tuvo con gente que murió o volvió o la acompañó en el buen morir. Nos preguntan, y esto va a ser para ir al cierre, chiquillos, ya, porque la jornada se ha alargado, porque el tema en realidad es extraordinario, muy apasionante. Jocelyn, esta es la primera seguramente de otras que vamos a tener. Claro, porque yo veo muchas preguntas aquí de amigas mías, pero no sé si vamos a Lisbeth, Sí, Ana Elsa. Bueno, a ver, vamos con lo que estás diciendo. comentaban de el suicidio. Yo sé que es un tema que tienes también en tu chat y que has comentado en algún video. ¿Qué pasa con esta gente que toma la decisión de suicidarse, quitarse la vida? Pues van a la luz igual que nosotros. Van a la luz igual que nosotros, porque el suicidio fue parte del proceso de esas almas. Volvemos a lo mismo. El tránsito de esa alma dependerá de la carga mental y emocional con la que llegue del otro lado. Entonces, lo que pasa en el caso de alguien que se suicida, sí, probablemente toma la decisión desde un lugar de ponerle fin a un sufrimiento, ¿no? Bien. Lo que pasa es que cuando llega del otro lado se da cuenta de que la vida no terminó. Entonces, realmente no le pones, sí le pones fin al sufrimiento, pero te das cuenta que continúas. La parte que es difícil y para ellos, y es en la parte en que hay que ayudarlos muchísimo, es en la parte donde ellos, parte de la carga que tienen cuando llegan del otro lado es que ven el dolor de sus seres queridos. Entonces, esa es la parte donde hay que ayudarlos, porque cuando toman la decisión, es tal me imagino, que la toman como lo toman como para ponerle, bueno, porque es un camino para ponerle fin a un sufrimiento, pero probablemente no estás consciente del dolor que vas a causar con tu partida. Entonces, llegas del otro lado, entonces nada, a lo que hay que hacer es, esto lo he dicho muchas veces, es que hay que rezar por ellos y decirles, es que no te preocupes por mí, tú hiciste lo mejor que pudiste, yo respeto tu decisión y ahora sigue adelante, pide ver la luz y ya en la luz, así, todos en la luz es que vamos entendiendo por qué hicimos lo que hicimos, qué nos faltó, dónde no entendimos, dónde no había claridad, por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y entonces simplemente entenderás que, porque eso sí lo vamos a entender todos cuando llegamos del otro lado, que las circunstancias a las que veníamos o por las que estamos pasando, las elegimos de antemano, sobre todo las difíciles. Elegimos la circunstancia de antemano. Cómo la enfrentamos depende de nuestro libre albedrío en la tierra y en vida. Entonces,
elijo circunstancias que van a apretar botones, que son justo los que vengo a trabajar. O sea, si yo vengo a superar ciertos miedos o ciertas inseguridades, a lo mejor voy a elijo circunstancias que me van a enfrentar a los miedos que más tengo, a las inseguridades más grandes que yo tengo. Entonces, yo, ante esa dificultad, ante ese dolor que estoy sintiendo, vacío, lo que esté sintiendo, ese es el reto. Ese es el reto. Entonces, cada quien va a responder como pueda, con mayor o menor entendimiento. Y a veces no puedo. Y a veces prefiero decir, ¿sabes qué? Prefiero volver a empezar si es que tienes conciencia de que la vida continúa, o no tienes conciencia, pero ya lo entenderás, ya volverás a elegir, volverás a venir, porque el reto lo volverás a querer pasar. A lo mejor las circunstancias serán diferentes, pero el reto que te habías propuesto lo vas a volver a elegir. Entonces nada, simplemente hay que rezar muchísimo por ellos para que vayan a la luz y respetar. ¿Quiénes somos nosotros para saber? Que corresponde a cada uno. Para saber si ese acto en el proceso evolutivo de un alma, que acuérdense que el proceso evolutivo son muchísimas vidas. Claro. ¿Qué sabemos nosotros si ese acto no será lo que necesitaba esa alma en su proceso? No lo podemos saber. Sigamos viendo las preguntas porque creo que tenías algunas de gente que... Bueno, porque tengo aquí a Lisbeth que dice, mi mamá tiene 94 años y no padece ninguna enfermedad, pero está muy cansada y tiene mucho miedo de estar sola y morir. ¿Cómo ayudarla? ¿Cómo ayudar a nuestros seres queridos? Diciéndole exactamente todo lo que estamos hablando aquí. Mamá, te espera el cielo, te espera de una vida maravillosa, lo único que tienes que es confiar. Y entonces le pones música que le dé paz, o le prendes una vela, o le compras flores blancas, que todo el ambiente sea de, mamá, déjate llevar, yo te estoy acompañando, lo único que tienes que es pedir ver la luz. Para eso son estas enseñanzas, para enseñarnos cómo morir. Luego, por ejemplo, Ana Elsa, si ya no puedes rezar por ese dolor y pérdida de fe, de pensar que Dios no escucha tus rezos, ¿es malo para tu ser querido? Esta es una buena pregunta, porque a veces pierdes la fe. Claro. Obviamente. Entonces, no, claro que no es malo para tu ser querido. Por supuesto, el que para ti sea difícil no es malo para tu ser querido. Entonces, si lo estás buscando y que venga y diciéndole lo mucho que lo extrañas, eso le va a costar trabajo, pero que tú estés pasando por una etapa en donde a ti te cuesta trabajo rezar, es parte del proceso, ya volverás, no le haces ningún daño. O sea. Ten paciencia, sé compasiva con tu proceso, no es fácil. Yo no sé, son las 8, ¿quieres alguna más? ¿O qué hacemos? Tenemos ya el tiempo hace rato cumplido, la verdad. Sí. Bueno, en realidad estoy pensando en el tiempo que hemos estado... ya llevamos casi 2 horas. Tu rato, sí, exactamente. Entonces, bueno, primero darle las gracias a todas y a todos que se han mantenido todo este tiempo con nosotros. Sí, se han atrevido a comentar, a preguntar, incluso a hablar públicamente. Ha sido una jornada realmente extraordinaria. Jocelyn no es la primera y última vez que la vamos a invitar. Esto tiene mucho que conversar. Aquí yo creo que estamos develando muchos secretos, entre comillas, que sí sabíamos, pero que se nos habían olvidado. Y Jocelyn ha venido a refrescarlo. Quiero nada más agregar una cosa que me vino ahorita, que nosotros venimos a esta vida a experimentar el miedo, ¿verdad? Para que a través del miedo aprendamos a actuar con amor desde ese miedo. Y uno de los más grandes miedos, y de una forma en que nos han manipulado mucho, es por el miedo a la muerte. Exacto. Es decir, lo que quiero decir es que estas enseñanzas son muy importantes para por completo ya quitar todo este estigma que tiene la muerte, hablar de la muerte, no pasa nada, es un proceso maravilloso porque vamos a pasar todos y mientras más preparados estemos, mejor. Así es, y aceptemos la vida como es, sí. Sentamos que es lo mejor que tenemos, disfrutémosla, y como dices tú, liberemos un poco la mente, estamos siempre muy conectados al tema mental. Muchas gracias, Jocelyn. Contarles a todos que esto fue grabado, lo vamos a subir a nuestras redes, lo vamos a editar, lo vamos a dejar bien bonito, y lo vamos a compartir tanto en las redes de Jocelyn, si ella lo permite, como en las nuestras del encuentro. Así que muchas gracias por esta nueva jornada, gracias Jocelyn por tu tiempo, saludos a tu familia, que seas muy feliz.
Gracias a todos, los quiero. Me encanta ver a mis amigos aquí y a todos los nuevos que están aquí con nosotros. Gracias. Adiós, gracias. Chao.